vamos a presentar ahora a nuestra compañera, la periodista y subeditora del área internacional, Isel Guerra, que ya nos acompaña en la mesa de trabajo. Y el primer tema que vamos a conversar, Isel, tiene que ver con el planteamiento de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, eso lo sabemos, donde se muestra este funcionario en contra de la guerra de Medio Oriente, claramente con muchas reacciones tras esa declaración. ¿Qué tal? Bienvenido. De todas formas, José, ¿cómo estás? Y ojo, que es nada más y nada menos que el director del Centro Nacional contra el Terrorismo en Estados Unidos. Él explícitamente a través de su red social dimitía durante esta jornada. Estamos hablando de Joe Kent, el máximo responsable de la lucha antiterrorista de la actual administración estadounidense, quien dimite a su cargo, alega además su oposición a la guerra en Irán e incluso instaba al presidente Trump a dar marcha atrás en medio de este conflicto que se extiende ya por más de 2 semanas. Y para eso lo hacía en su usuario de red social X, con una carta que están viendo ustedes allí en pantalla, y donde una de las principales premisas detrás de sus razones para dimitir precisamente a este cargo es que a su juicio Irán no representa ninguna amenaza inminente. Dentro de este relato también allí Joe Kent hace alusión que la razón que inició este conflicto es debido, y cito textual, a una presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, apuntando a altos funcionarios israelíes, pero también a influyentes periodistas estadounidenses que sembraron, acusa a él, desinformación y para eso finalmente llevar a Estados Unidos a este conflicto. Esta es la crítica pública de una figura destacada y la más destacada, diría, en medio de lo que ha sido la situación en Medio Oriente con Israel y con Estados Unidos en estos ya más de 15 días. Y en el caso de Joe Kent, que sin ir más lejos fue nominado por el presidente a principio de su mandato, confirmado por un estrecho margen y claro, con ya la respuesta que conocemos de parte de Estados Unidos. Karoline Leavitt, que es la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa de Estados Unidos, respondía también a través de X, señalaba ante la premisa, ¿no?, de Joe Kent sobre que Irán no representa una amenaza inminente para nuestra nación. Bueno, Leavitt respondía lo siguiente: esta es la misma afirmación falsa que los demócratas y algunos medios liberales han repetido una y otra vez. Leavitt continúa también en esta publicación: como el presidente Trump ha declarado clara y explícitamente, contaba con pruebas sólidas e irrefutables de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos, se planteaba en su respuesta de la vocera de la Casa Blanca, horas después de que se anunciara la renuncia de este alto funcionario de inteligencia de la Casa Blanca, su oposición al conflicto e incluso apuntando allí directamente, ¿no?, a una especie de desinformación que habría originado y con ello habría generado presiones para que Estados Unidos iniciara este conflicto en Medio Oriente. Seguimos precisamente con la mirada puesta en esa zona de nuestro planeta relacionada, por cierto, con el conflicto y esta información que conocíamos durante esta jornada de parte de Israel, que aseguraba que había asesinado al jefe de seguridad de Irán en un ataque durante esta jornada, así como también de otras figuras vinculadas al régimen iraní. El anuncio lo hacía el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien aseguraba que Ali Larijani había sido eliminado el día de ayer por la noche. ¿Quién es Larijani? Es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, es un símbolo visible del régimen, el máximo responsable de la toma de decisiones en este país y que incluso la semana pasada había participado en una protesta pública allá en Teherán en contra de Estados Unidos. Es una de las figuras más importantes, por cierto, del régimen, líder de las represiones contra las protestas que vimos a finales del 2025, principios de este 2026, pero también miembro de la transición tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei. Junto a él, también Israel reportaba la muerte de otra figura, el jefe de la fuerza paramilitar iraní Basij, Gholam Reza Soleimani. No se ha anunciado dónde murió precisamente esta figura, pero claro, serían golpes entonces al régimen iraní en medio de este conflicto. Quien anunciaba también esta muerte durante esta jornada era el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación. Esta mañana eliminamos a Ali Larijani. Ali Larijani es el jefe de la Guardia Revolucionaria, una banda de delincuentes que en la práctica controla Irán. Junto a él, también eliminamos al comandante de la Basij, los colaboradores de estos delincuentes que siembran el terror en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes contra la población. También estamos operando allí
Operando desde el aire con aviones de la Fuerza Aérea y drones, estamos debilitando este régimen con la esperanza de brindar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlos. Bueno, ahí las declaraciones del primer ministro de Israel. Vamos a dejar la situación en Medio Oriente por un momento para hablar también de lo que ha estado ocurriendo en nuestra región, particularmente en Cuba, con este apagón masivo que se mantiene por estas horas y que motivaba precisamente a los habitantes de la isla a salir a las calles el día de ayer por la noche a una suerte de cacerolazo en las calles de La Habana. Decenas de personas reunidas con ollas y sartenes para protestar precisamente en medio de los apagones que ha enfrentado la isla en este último tiempo, pero particularmente con lo que se conocía el día de ayer, un apagón completo de punta a punta en la isla. 10 millones de personas sin electricidad debido a lo que, según señalaba la empresa estatal Unión Eléctrica, era una desconexión total del sistema electroenergético nacional. Sin entrar en detalles sobre las causas o incluso el tiempo de reposición, lo cierto es que este ya es el sexto apagón en año y medio que va en esa isla. Y claro, con una eventualidad de que sea un proceso bastante largo el de precisamente reconectar este sistema y que el suministro eléctrico vuelva a la isla en medio de lo que han sido también semanas, sino meses, incluso años de apagones constantes con apenas 4 o 5 horas al día de electricidad en este país. A esto además se suman también declaraciones de Trump el día de ayer desde su despacho Oval, quien apuntaba que sería un gran honor para él tomar Cuba, apuntando incluso que él consideraba que podía hacer lo que quisiera con la isla. Es una nación muy debilitada en este momento, señalaba Donald Trump en medio de lo que han sido conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. No está claro en qué podría desembocar. El medio New York Times apuntaba que aquí funcionarios estadounidenses estaban pidiendo la salida de Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, como parte de las exigencias de Estados Unidos en medio de lo que han sido también amenazas, algunas de ellas bastante directas de parte de Estados Unidos contra el régimen de la isla. Vamos a avanzar en esta revisión. Estas imágenes llegan desde Afganistán y con el régimen talibán que apunta a la muerte de unas 400 personas producto de un ataque, señalan desde Afganistán, de parte de Pakistán contra un hospital. 400 muertos, 250 heridos, producto de lo que aseguran desde Afganistán es un ataque aéreo por parte de Pakistán contra un hospital de rehabilitación para personas adictas a las drogas, esto ubicado en Kabul. Desde Pakistán han rechazado esta afirmación, la consideran falsa, incluso engañosa. Todo esto en medio de hostilidades que han estado atravesando estas dos naciones, particularmente este último mes, una fuerte escalada evidente, lo que se refleja también con lo que ocurría durante estas últimas horas y con una nación como China que está buscando y se mantiene, señalan estar dispuestos a continuar con los esfuerzos de mediación para aliviar las tensiones entre estos dos países. En esta última semana le hemos estado contando los detalles tras de escena que han debido enfrentar algunas jugadoras iraníes en otra su participación en la Copa en Asia, allá en Australia, tras haber desertado precisamente al régimen iraní, y con estas 7 figuras que lo que hemos conocido durante estos últimos días, 5 de ellas finalmente desistieron de estas visas humanitarias que le había concedido Australia, algunas de ellas, pero con 2 que de todas formas se han mantenido en este país y que de hecho durante esta jornada de día lunes se entrenaron en Australia, en este club, el Brisbane Roar, el club local de Liga A, y donde han sido recibidas precisamente con estas imágenes y con este primer entrenamiento en Australia, Lo ven ustedes, por cierto, en los registros del día de ayer. 2 de estas jugadoras que optaron por permanecer en Australia tras solicitar este asilo fueron fotografiadas entrenando el día de ayer en esta nueva vida que están viviendo precisamente 2 de estas mujeres que desertaron precisamente al régimen de Irán. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta noticia que se ha conocido durante esta jornada respecto de la vida de Rafaela Carrà. ¿Por qué? Porque lo que se ha podido conocer en estas últimas horas es que se ha revelado que la cantante italiana tiene o tuvo un hijo adoptivo secreto. Ella no tuvo hijos biológicos y por tanto esta persona es el único heredero legítimo que se queda con el patrimonio de la artista italiana, con los derechos de imagen y con los derechos de autor de sus obras. Eso es lo que se desprende
desprende de esta orden judicial emanada desde Roma el 6 de febrero. ¿Y cómo es que se ha conocido esta historia, José? Bueno, porque esta persona estaba en un proceso judicial. Este hombre intentó impedir un musical sobre la figura de la cantante y es allí, en esos documentos, que se revela que precisamente Rafael Acarrá habría adoptado a esta persona y que por tanto era su único heredero. ¿Quién es? Gianluca Pelloni Bulzoni, nacido en el 64. Fue su secretario personal, también fue su representante, una de las personas más cercanas y queridas para ella, que estuvo hasta sus últimos días acompañándola, por cierto, e incluso la Fundación Rafael Acarrá ha confirmado esta información, señalando que la decisión tenía como objetivo continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas de la artista italiana. Esta es la información que llega precisamente desde Europa respecto de Rafael Acarrá. La recordada Rafael Acarrá con sus performances y sus canciones que bailamos hasta el día de hoy. Sí, de todas formas. En todos los matrimonios. Así es. Gracias, Isel Guerra, que tengas una buena tarde. Chao, José, que estés Nos bien. vemos. Buen día. 2:17. Vamos a la pausa brevemente. Al regreso vamos a hablar de deporte en CNN Tarde. Esperamos.